Buenas tardes. Este día tenemos una videoconferencia con el maestro Benjamín Laniado que se llama Cadena de Rescate a la Prevención desde la Sociedad Civil. Esta conferencia es con motivo de que en este mes celebramos el 35 aniversario del Sistema Nacional de la Protección Civil, en la cual participan diversos sectores, así como la sociedad civil. Y en este caso queremos presentar al maestro Laniado con la gran labor que ha llevado a cabo. El maestro es presidente y fundador de Cadena, Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales. Entre 1990 y 95 cursó la licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas en la Ciudad de México. De 2008 a 2010 cursó la maestría en estudios judaicos y filosofía en la Universidad Hebraica de México. En 2014 cursó el diplomado en Manejo de Desastres Mayores y Seguridad Nacional por el Instituto de Galileo, Israel. Es instructor por el taller de liderazgo por Marshall Gertz, de la Universidad de Harvard. Desde 2010 es instructor de rescate por el Instituto Wingate en Israel y también es profesor de filosofía en la Universidad Hebraica. En 2014 fue miembro fundador del Colegio Nacional de Profesionales de Protección Civil y en 2015 fue nombrado promotor de ciudades resilientes por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre. Asimismo, es creador de la primera maestría en liderazgo para la acción humanitaria internacional y fue nombrado representante y orador de México en la sexta plataforma regional para la reducción de riesgos de desastre en las Américas, en Cartagena, Colombia, en 2018. Asimismo, él es experto en liderazgo, resiliencia, trabajo en equipo, gestión de crisis y prevención de desastres. Y también es conferencista en múltiples foros, tanto del gobierno como del sector privado, en temas de prevención y construcción de resiliencia, manejo de megadesastres y liderazgo estratégico. Cabe destacar que Cadena fue Premio Nacional de Protección Civil en el año 2014 en el campo de la ayuda. Esto debido a la ayuda brindada desde 2005 de manera continua a miles de personas a nivel nacional e internacional ante la ocurrencia de fenómenos antropogénicos y de origen natural, tales como hambruna, sequía, inundaciones, helada, terremotos, huracanes, derrumbes e incendios y tormentas. Y antes de iniciar, damos nuestras condolencias y deseamos la pronta resolución del conflicto en la zona de Israel. Damos la bienvenida al maestro Benjamín Laniado. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ildefonso. Muchas gracias por la presentación, por la hospitalidad y por estar hoy en este foro. Me da mucho gusto estar con ustedes en este tiempo, compartirlo con ustedes. Gracias también por este mensaje de solidaridad hacia el pueblo de Israel, que, bueno, estamos pasando una temporada difícil, que quiero decir que ya entró el cese al fuego, gracias a Dios, ya se concretó un cese al fuego en un acuerdo, y entonces, pues, la verdad, las condolencias son para todos lados, ¿no? Esperando un futuro mejor para todos, ¿no? Pacífico, armonioso, amoroso, donde podamos coexistir todos juntos. A mí me gustaría, primero que nada, les mando un saludo a todos ahí en Chihuahua. Para mí de verdad es increíble tantas veces que he ido de misión para allá y cada vez me impresiono más de la riqueza geográfica, demográfica, cultural, orgánica, holística que podemos ver en Chihuahua. La verdad es impresionante. Nosotros vamos de misión humanitaria con Cadena y yo creo que regresamos mucho más enriquecidos. O sea, hacemos labor humanitaria y labor de resiliencia, pero siempre salimos muy enriquecidos de estar ahí por la riqueza, esa calidez, esa interacción, ese encuentro humano que tenemos con la gente de Chihuahua, que siempre nos deja una huella muy profunda en nuestro corazón. Entonces, les agradezco mucho y, bueno, pues empecemos, ¿no? Vamos a tener de lo que se trata es una presentación como una disertación que hemos estado compartiendo a nivel mundial. Esta presentación ya la dimos a nivel mundial, hasta en Ginebra la dimos en las Naciones Unidas, porque queremos compartir una visión muy importante, que lo dice el título completo, que es del rescate a la prevención. Nosotros estamos al día, y ustedes también, ¿no? en todos los marcos institucionales de la reducción del riesgo de desastres, de la prevención, de la protección civil. Todos estos marcos formativos como son el marco Sendai, por ejemplo, ¿no? Y entonces, y las normas y todo lo que son esa gran cantidad de líneas que se escriben, que se adoctrinan para la reducción del riesgo de desastres. Pero nuestra aportación no es tanto
a nivel académico, que también tenemos oportunidad de cambiar, pero esta conferencia se trata de otra cosa. Se trata de compartir las grandes enseñanzas que hemos tenido, las grandes enseñanzas que hemos aprendido por el trabajo que hemos hecho en 16 años, en más de 25 países en el mundo, en todos y absolutamente todos los mega desastres a los cuales el planeta ha estado impactado y en los cuales nosotros hemos estado respondiendo de la mejor manera y de la más rápida que podamos, desde el rescate hasta la reconstrucción. Quiere decir, nuestro ámbito de acción de cadena es desde el rescate hasta la reconstrucción, pasando por todo lo que está en medio, por todo lo que hay en lo que se llama en inglés el disaster relief, la respuesta a desastres o el alivio a desastres en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a hacer un vuelo de pájaro en algunas enseñanzas y espero que les sea como muy conductual. A mí me gusta hacer de la prevención algo muy conductual, que sea algo muy práctico, algo que no le demos tantos rodeos. Creo que yo doy un mensaje a través de y lo doy tanto tácitamente como implícitamente. Lo doy como que lo que hay que hacer ya lo sabemos hacer. Let's do it, vamos a hacerlo. Es decir, ya sabemos lo que tenemos que hacer. El meollo del asunto, el chiste es hacerlo, ¿no? Entonces, por eso queremos hacer esta plática, esta presentación, va un poco a despertar en ustedes ese sentido de, bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pongámonos en una lista de prioridades y go for it. O sea, vamos por esto y vamos a hacerlo realidad, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir y para salvar las mayores vidas posibles, para crear resiliencia en nuestra gente, en nuestras comunidades, sobre todo desde las más vulnerables hasta las menos vulnerables, para que podamos conseguir eso que queremos todos, de un mundo más feliz, más seguro y más digno y más equitativo y justo para todos, ¿no? Donde puedan haber oportunidades, donde el riesgo, justamente el riesgo, no destruya todo lo que hemos construido, que eso es lo que justamente sucede. Y vamos a empezar. Entonces, si tienen alguna duda, yo les sugiero que, ¿cómo se llama? Que lo apunten y lo pueden preguntar al final, o lo pueden compartir por escrito, o como quieran, o prender su cámara y compartirla. Entonces, y podemos responder, ¿no? Entonces, pues vamos por ello, ¿no? Adelante. Siguiente, por favor. Nosotros en Cadena, nada más para dar un background, como un contexto de lo que es Cadena y por qué hemos aprendido todo lo que vamos a compartir, es porque somos una organización de la comunidad judía que tenemos nuestra visión y nuestra misión es reducir la vulnerabilidad a través de la asistencia humanitaria, aliviando el sufrimiento humano mano a mano en todos los confines de la Tierra, ¿no? Entonces, comenzamos aquí hace 16 años a trabajar. Cadena nació en el huracán Stan y entonces, a través de mucho esfuerzo, hemos logrado ya impactar a más de 3,5 millones de personas a nivel mundial, en más de 26 países. Y yo pongo aquí esta frase, que mano a mano hacemos la diferencia, porque de lo que se trata no es de asistencialismo, sino asistencia en el momento crucial, para después pasarlo a cierto grado de desarrollo, donde se pueda construir en las comunidades vulnerables ese brinco tan importante que es necesario para que cada una de ellas tenga las capacidades, que es decir, transferirles capacidades para que ellos mismos puedan desarrollar su propio ámbito resiliente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, lo que buscamos, y de veras es como bien importante, es una asociación civil que nos dedicamos evidentemente a la prevención y que somos muy osados e inspirados en atrevernos a cambiar realidades, a romper ese status quo, a ser un poco disruptivos, en llegar hasta el lugar más lejano en el menor tiempo posible y ayudar al más necesitado. No nada más nos dedicamos a desastre, también nos dedicamos a crisis humanitarias, como por ejemplo la guerra civil en Siria, ahorita la guerra en Gaza, estamos en la frontera Venezuela-Colombia, trabajando muy fuerte, en el Mediterráneo con migrantes y con refugiados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que a mí me gusta leer este párrafo para que lo vean bien, es ser cadena, es atreverse a cambiar realidades, a romper el status quo y creer que existe un mundo mejor allá afuera y que cada persona lo puede construir, solo necesita encontrarse cara a cara con esa realidad que hace que desaparezca la indiferencia.
Entonces, en ese sentido, creo que Cadena lo que pone es un ejemplo de cómo la sociedad civil de a pie, ¿sí? Puede construir un puente directo con la gente más necesitada en el momento más difícil de adversidad. Siguiente, por favor. ¿Okay? Esto ya un poco ya lo hablamos y nomás para que sea más rápido, es que como visión es ser ese brazo humanitario entre comunidades vulnerables y ciudadanos preocupados, ¿no? Sobre todo siempre inspirando y contagiando a más gente a ser humanitaria de manera profesional y para, como siempre me gusta decir, no es suficiente hacer el bien, sino hay que hacerlo bien. Y por eso es que invertimos gran cantidad de nuestro tiempo, dinero y esfuerzo en capacidad, en crear capacidades para hacer mayores diferencias. Siguiente, por favor. Tenemos tres pilares filosóficos. El primero es ayudar, el segundo es educar y el tercero es difundir. Ayudar, pues ya lo comentamos, de verdad es desde el rescate hasta la reconstrucción. Educar es promover esa corresponsabilidad en jóvenes, reforzando su identidad, sembrando la semilla de acción humanitaria. Nosotros tenemos programas de transformación de jóvenes hacia la acción humanitaria de alrededor de más de 1,500 jóvenes al año. Entonces, son esos jóvenes que mañana van a cambiar el mundo, que esos jóvenes que se van a atrever a luchar las causas que son necesarias, no nada más en cadena y en desastres, sino todas esas causas que son tan importantes de luchar en todos los ámbitos de la vida cotidiana y reparar el mundo, que es lo que en el judaísmo es nuestra máxima, digamos, como doctrina máxima, se llama en hebreo Tikkun Olam, ¿sí? Y les comparto esta frase, es Tikkun Olam, que es decir, reparar el mundo, un mundo que está roto en miles de rubros, en miles digamos, de espacios, tanto a nivel ambiental como a nivel social, como a nivel de muchos lados, ¿no? De vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, este mundo que necesita tantas cosas que reparar, necesita un ejército de humanitarios que estén dispuestos a dar un paso adelante y que se conviertan en ese agente de cambio que tanto necesita el planeta. Desde pequeñas acciones hasta acciones heroicas cuando se necesitan, como ser un rescatista o salvar una vida, hasta la incidencia pública, que cambiando en ciertos grados la política acerca de ustedes lo van a saber muy bien, acerca de la reducción de riesgos, por ejemplo, bueno, pues claro que estás, no sé, haciendo una incidencia increíble y que a nivel orgánico, claro que logras construir resiliencia y a futuro también crear un mejor espacio más seguro para todos. Y por último es difundir. Difundir es contagiar, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces agradecemos por eso mucho los espacios que nos dan para hablar, porque lo que queremos es difundir y contagiar a más gente, ya sea de todos los sectores, de todos los colores, de todos los sabores, para que elevar esa conciencia de compartir con los demás un mundo mejor, un mundo más seguro. Siguiente, por favor. Estos son un poco más o menos lo que hemos hablado hasta ahorita, de 2005 a 2020. Esto no está actualizado al mes de abril, de ahorita de mayo, pero ese 2020 es un corte de nuestro impacto a nivel mundial, para que ustedes lo vean, ya sea a nivel como ejecutivo, ¿no? Y también en rubros, ¿no? Que tenemos familias auxiliadas, lo que hemos repartido, lo que hemos dado, en lo que hemos invertido tanto tiempo, tanta pasión, tanto cariño, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Nuestros ejes de acción son muchos, son varios, son muchísimos ejes de acción que tenemos. Y así como vemos, tenemos desde el desarrollo académico, la innovación tecnológica, como dijimos, la gestión e incidencia pública, la formación y la educación, la reconstrucción, la reactivación económica, la construcción de resiliencia, dando cursos y brigadas, del rescate para garantizar medios de vida en el momento preciso y la ayuda humanitaria conjunta, ¿no? Quiero decirles que de cada uno de estos círculos que ven acá, podríamos abrir una ONG individualmente. Es decir, si nos quisiéramos dedicar al desarrollo académico nada más, ya sería justificable en la teoría del cambio para abrir una ONG nada más para el desarrollo académico. Y así lo digo en cada uno de los rubros. Entonces, como que cada vez nos expandimos más y hacemos dentro de cadena varias subespecialidades que cada una tiene una razón de ser y creo que aportan mucho en el lugar donde están. Siguiente, por favor.
Y ahora, bueno, eso nada más lo vimos como un summarize, así como en general, abuelo de pájaro, un poco lo que hacemos, pero no se trata ahorita de cadenas, sino se trata de justamente estas experiencias que podemos compartir, ¿no? Entonces, a nivel filosófico, como dice Bacon, que aquí puse a Francis Bacon, es que dice, nada se sabe bien si no es por medio de la experiencia. Que si a nivel filosófico, teórico, podemos hablar de miles de teorías, de hipótesis, de conclusiones, incluso y metodologías, pero hasta que no estamos en el campo y hasta que no lo vivimos, creo que es muy difícil, sobre todo, aseverar que algo debe de ser así, hasta que lo hayamos vivido, ¿no? O sea, es es algo, es una tendencia filosófica existencialista, empirista, es decir, basada en la experiencia, no tanto en la razón y la hipótesis, ¿ok? Entonces, y en esto vamos a basar ahorita la conferencia. Siguiente, por favor. Quiero empezar con esta experiencia tan devastadora. Nosotros en 2010 nos movilizamos de inmediato hacia Haití, ¿no? Haití, un terremoto de 100.2 grados. Las cifras de muertos por el sismo pues varían mucho, la verdad. Varían, dice aquí, entre 150,000 y 300,000, pero la verdad es que a nivel no oficial fueron más de 500,000 muertos los que hubo en Puerto Príncipe en este terremoto que fue devastador. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué aprendimos de ello? ¿No? Primero que nada, aprendimos, bueno, primero que nada fue un terremoto que el epicentro estaba a 9 kilómetros de la ciudad urbana, donde estaba la conglomeración urbana más importante, que es Puerto Príncipe. Sucede que entonces fue casi como una explosión, si se dan cuenta, fue una explosión. Entonces, porque 9 kilómetros, o sea, es nada, es casi que estuvo ahí mismo el terremoto con una aceleración muy violenta. Entonces, ¿qué pasó? Que las casas, vimos esto, las casas se cayeron como casas de muñecas. Entonces, en Puerto Príncipe no hay edificaciones como aquí en Reforma o como aquí en la Ciudad de México, me imagino en las zonas centrales de la ciudad, de cada capital de los países, ¿no? De los estados de los países, sino que es una capital que incluso tiene costa y tiene casitas, está formada por edificaciones muy menores, no hay grandes edificios. Y entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente de la que vimos estaba atrapada con, digamos, medio cuerpo adentro de su casa en una losa y medio cuerpo afuera. Lo que en miles de ocasiones, o sea, lo vimos mucho en todos los edificios a los cuales fuimos a tratar de rescatar vidas. Y entonces lo que dijimos es que, qué bárbaro, o sea, esta gente se salvó o no se salvó por un segundo de diferencia, ¿no? Un segundo de diferencia es lo que hace la diferencia. Entonces aquí llegamos a una conclusión muy importante que obviamente a ustedes les va a ser obvia, pero no es obvia, es que si hubiera Haití tenido un sistema de alertamiento temprano, se hubiera salvado miles de personas. Y no estoy hablando yo de 60 segundos, ni de 50 segundos, ni de 30 segundos, ni de 10 segundos. Si les hubiera avisado que está temblando, ni siquiera alerta temprana, más bien una alarma, ni siquiera alerta temprana, alarma, la gente de Haití hubiera respondido más rápido, ¿sí? Y se hubiera salido de su casa más rápido y muchas, no digo todos, pero mucha gente se hubiera salvado. Es decir, miles de personas se hubieran salvado por tener un sistema de alertamiento temprano. Entonces dicen, bueno, es obvio. No, es obvio, pero seguimos teniendo miles de municipios aquí en México, miles, que tienen riesgo sísmico y que no tienen un sistema de alerta temprana, ¿no? Entonces, la obviedad a mí me da risa porque se me hace absurda, porque por un lado vamos a desastres, salvamos vidas, enterramos cuerpos y seguimos en las mismas, ¿no? Y aparte hay cumbres he ido yo a Nueva York, a Ginebra, Japón, Cartagena, Montreal, ¿no? Todas estas cumbres de gestión de riesgo. Y por otro lado, seguimos sin hacer lo primero que tenemos que hacer, ¿no? O sea, es como lo primero, o sea, la prioridad, ¿no? Entonces, a nosotros se nos hace muy importante, después de estar en tanto terremoto, que cuánta gente vimos que se pudo haber salvado si hubiera reaccionado un instante antes de lo que reaccionó, ¿sí? Porque lo que hace la alerta
es ponerte en acción y no andar viendo si sí, si no, si la duda, si es temblor, no es temblor, viene fuerte, no viene fuerte. No, no, no. Simplemente tener una alarma que te diga, hey, salte de inmediato, salva miles, miles de vidas. ¿Sí? Siguiente, por favor. Regrésate una, perdón. Todavía no vamos a Filipinas. Ese es el primer aprendizaje de Haití. El segundo aprendizaje de Haití es algo muy importante, que con esto busco ser muy conductual siempre, y es que hubo una estadística que se sacó después muy impactante. Oigan esto. De toda la gente que se salvó, no que se murió, que se salvó, más o menos sumaron como 300,000 personas que se salvaron de los escombros. Quiere decir, la gente que fue sacada de los escombros, digamos, en rescate liviano, que era así, o sea, que se sacó, ¿no? Y que fue rescatada con vida, fueron alrededor de 300,000 personas. ¿Ok? Quiero decirles una frase muy importante. ¿Cuánta gente se salvó por las fuerzas internacionales de rescate? Entre ellas Cadena, México, estábamos ahí los de Irán, Israel, estaba Estados Unidos, Francia, todos los países llegaron a Haití, todos los países llegaron. El número es impresionante, el número de rescates por las fuerzas multinacionales, de equipos de rescate muy profesionales, con miles y miles y miles de dólares de inversión, fue de, agárrense, 134 personas. 134 personas. Entonces, de los miles de personas que fueron rescatadas, decenas de miles, ¿sí? Cientos de miles, que fueron sacadas de los escombros así por su tío, su primo, su vecino, su compañero, su colega, todos, ¿sí? Sumaron cientos de miles. Y los que fueron rescatados por los equipos expertos y profesionales y equipados fueron no más de 150 personas. ¿Qué conclusión nos lleva a esto? ¿Qué conclusión? Que si la población en una ciudad como la de Puerto Príncipe hubiera estado mayormente calificada y entrenada, ¿sí?, para salvar más vidas, la cantidad hubiera sido impresionante mejor de vidas salvadas de lo que fue, que no fue malo, pero hubiéramos salvado muchas, muchas más vidas. ¿Qué quiere decir? Que ¿quién es el primer respondiente? ¿Quién es el primer respondiente? La gente, la ciudadanía. ¿Sí? Este es un modelo israelí, ¿sí? Todo esto lo estudié en un curso en Israel, donde Israel hoy en día tiene, imagínense esta inversión, por favor, 15 brigadistas por 500 personas. O sea, tiene una relación de capacidad de respuesta, 15 brigadistas por cada 500 ciudadanos. Imagínense. Porque hay otra cosa que es importante saber, que es un temblor de magnitudes significativas, no puede haber desplazamiento, no va a haber desplazamiento, no puedes llegar de un lugar a otro. Entonces la gente, el brigadista tiene que ser local. Y también lo podemos ver en inundaciones y también lo podemos ver en otro tipo de fenómenos perturbadores. ¿Sí? O sea que la movilidad es muy, muy limitada. Entonces tenemos que tener localmente fuerzas de respuesta. Y esa fuerza de respuesta no es un equipo muy, 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 muy bien equipado que esté ahí esperando. No, es la gente que vive. Entonces, una de las cosas que proponemos con esto es obviamente que tengamos brigadistas por todos lados y primeros respondientes, y hacer primer respondiente a toda la población. ¿Sí? Entonces, para acabar con el tema de Haití, lo que aprendimos en Haití fueron dos cosas importantes. Uno es, no hay pretexto para no tener un sistema de alertamiento temprano. Y dos, es que si queremos invertir el tiempo en algo que vale la pena, invirtamos el tiempo en la población misma, transferir capacidades a la población para que ellos mismos sean, ¿sí?, protagonistas propios de su propia respuesta y resiliencia y prevención. Siguiente, por favor. Aquí vámonos a Filipinas, ¿no? Filipinas en el 2013, un tifón. Tifón es un huracán. ¿No? Es que por allá en el Pacífico del Sur le dicen tifón. Es el tifón Haiyan, que es el ciclón más intenso en tocar la tierra para las Islas Filipinas, y arrasó con todo a su paso y dejó alrededor de 6,000 muertos oficiales, igual, no oficiales, alrededor de 15,000 muertos. ¿Ok? Millones de damnificados. Estuvimos ahí, llegamos ahí lo más pronto posible y estuvimos ahí entregando
medios de vida, o sea, garantizando medios de vida, sobre todo agua potable, a miles y miles, cientos de miles de personas, casi como 250,000 personas. Pero ¿qué aprendimos en Filipinas? Fíjense lo que pasó. Para ustedes que están en protección civil, es un aprendizaje impresionante. Sucede que en Filipinas, el lenguaje que se usa para alertar a la población es un lenguaje muy técnico, fue muy técnico. Entonces, a ellos cada año les llega un tifón, cada año. Pero ese año se estaba viendo que el sistema meteorológico dijo que iba a ser un tifón muchísimo más poderoso e impactante y obviamente amenazador. Entonces, cuando el gobierno lo socializó a la población, lo socializó de una manera muy técnica, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasó? La gente no entendió. La gente no entendió. Normalmente, el tifón que llega cada año sube 1 metro o 1,5 metros el agua y la gente ya sabe cómo reaccionar a eso. Sí hay daños, obviamente sí hay daños, pero la gente sabe vivir con eso, ¿no? Un poco aquí como aquí en Tabasco, ¿no? Aquí lo veo cada año. Entonces, la gente sabe vivir con eso. No son tragedias las que pasan, ¿sí? Entonces, son daños, pero no son tragedias. Sucedió que el agua subió 7 metros con el tifón. Y cuando llegó el tifón y la gente no entendía qué estaba pasando, porque ellos dijeron, bueno, como cada año, no fue como cada año, se sabía que iba a ser más impactante, no se supo socializar, la gente no hizo nada y entonces hubo una devastación y una pérdida de vidas humanas y de verdad, una tragedia que vimos cosas horribles, o sea, vimos cosas horribles de veras, de miles de personas muertas, que no esperaban este impacto tan fulminante, ¿no? Entonces, lo que pongo aquí en la mesa es que cuando la prevención y la protección civil se hace muy académica, ¿sí? Pierde el impacto social que busca de principio. Que si cuando nosotros socializamos a la gente, hay que socializar respetando y sobre todo siendo empáticos a sus usos y costumbres y comunicaciones e idiomas y nivel socioeconómico y sociocultural. Y hay que entender, hay que hablar como le habla una viejita, una abuelita a su nietecito, que le dice, niño, si sales a la calle con los pies, con las agujetas desabrochadas, te vas a caer. Y es tan sencillo porque la prevención es tan sencillo como eso, ¿sí? O sea, si no te pones un suéter, te vas a enfermar. Y si no te amarras las agujetas, te vas a caer. ¿Sí? Entonces, lo que yo propongo aquí, eso es, en esta enseñanza, es como ya lo vimos en cara a cara, que es sofisticar tanto el lenguaje y haciendo de esto toda una ciencia compleja que la población no nos entiende, a los trabajadores de protección civil. Entonces, necesitamos hablar en idioma coloquial, porque la protección civil vive para la gente, no vive para la protección civil per se. ¿Sí? Entonces tenemos que hablar en un idioma coloquial y garantizar que el locutor, digamos, el receptor del mensaje está entendiendo lo que estamos transmitiendo, el impacto, la consecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, porque de esa manera podemos salvar miles de vidas. Otra cosa que vimos en Filipinas, segundo aprendizaje, es una situación muy difícil, que es que todos estaban en desastre. Quiere decir, no hubo nadie que se salvó del desastre y también incluyendo a las fuerzas de respuesta. Quiere decir, la policía, el ejército, la protección civil local, todos estaban bajo el desastre, todos. Entonces hubo una ausencia de respuesta muy fuerte porque todos estaban metidos en el desastre, o sea, todos eran víctimas del desastre. Entonces es muy importante entender eso, es algo que cuando justamente la realidad rebasa lo expectado, el escenario planteado, muy posiblemente también nos agarre a nosotros, que somos los respondientes, nos agarre en una situación mal parada, y entonces la ausencia de respuesta genera esa laguna de posibilidades de ayudar, y entonces muchísima gente más muere, mucha gente más sufre, y evidentemente la recuperación es mucho más compleja, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ver esos escenarios de, primero que nada, alejarnos del escenario en que nosotros como respondientes también estamos metidos en el problema, y dos, crear un escenario de qué pasaría si también nosotros estamos como víctimas de un escenario, de un fenómeno perturbador, al igual que la población, ¿no? ¿Quién es el que va a responder? ¿No? Y eso es muy importante.
Siguiente, por favor. Nepal. Estuvimos en Nepal, fíjense esto, y aquí el terremoto también fue devastador. Tuvimos muchas, muchas muertes, obviamente oficiales, 3.900, muchas más muertes no oficiales y mucha gente herida. Llegamos a Nepal y llegamos, obviamente, pues tuvimos que pasar por 2 días de viaje, ¿no? Desde México hasta Nepal. Entonces pasamos por Emiratos Árabes y llegamos a Katmandú. Cuando llegamos a Katmandú, las fuerzas internacionales de respuesta, que era Japón, nos encontramos a Noruega, Estados Unidos, no tenían cómo salir del aeropuerto. No tenían cómo salir. O sea, no, estaban todo el mundo varado en el aeropuerto. Todavía ni siquiera habían empezado a trabajar en operativos de rescate en los edificios, porque no tenían movilidad. Es decir, la ciudad estaba hecha un caos y no había movilidad, y menos para mover equipo. Entonces nosotros ya habíamos arreglado, gracias a Dios llegamos a un edificio y estuvimos escaneando, tenemos tecnología. Y aquí es un llamado a la tecnología. Una de las enseñanzas que quiero compartir es lo que es tener tecnología. ¿Sí? No estamos viviendo como hace 100 años, estamos viviendo en un mundo tecnológico y que también se debe de relacionar con la protección civil, la prevención y el salvamento. Entonces, tenemos un escáner muy bueno, que es un Live Locator, que se llama un localizador de vidas. Y cuando llegamos al clúster de Naciones Unidas, les dijimos, el clúster de Naciones Unidas es como la junta donde todos estamos ahí para ver cómo nos coordinamos para hacer una mejor respuesta, ¿no? Y entonces, llegamos ahí y les dijimos, tenemos detectores de vidas, por favor, déjanos escanear todos los edificios para ver si hay vida o no hay vida. Entonces, ellos ya llevaban casi las 72 horas. Llegamos como a la hora 60, ¿no? Más o menos. Y entonces nos dijeron, no, pues aquí el protocolo son 72 horas y vamos a meter la máquina porque ya queremos next, ¿no? O sea, pasar a lo que sigue. Y les dijimos, no, hasta que escaneemos los edificios. Entonces, escaneamos muchos edificios, muchos edificios colapsados en Katmandú, hasta que de repente, en uno de ellos, de repente, estoy yo en la pantalla, o sea, pongo el escáner y estoy en la pantalla y de repente se prende un foquito, se prende una señal de un latido del corazón, porque lo que hace este escáner es que detecta el latido del corazón, ¿ok? Y de repente veo en mi pantalla un latido del corazón. Mi corazón también empezó a latir, ¿no? Me puse muy nervioso y dije, no, o sea, ¿qué pasa, no? Entonces, wow. Para hacerles el cuento corto, después de unos como 12 a 14 horas de trabajo, sacamos a esta persona que ven acá, que se llama Krishna, que salió con vida. Luego la mandamos luego una ambulancia al hospital israelí de campaña que se puso ahí en el terremoto. Y después de 2 semanas, esta chava, Krishna, salió con vida. El director del hospital me habló, me dijo, Benjamín, quiero nomás decirte que Krishna salió caminando del hospital, después de estar 2 semanas en terapia y bla, bla, bla. Entonces, salvamos una vida. Y aquí la enseñanza es así. Primero, el uso de la tecnología. O sea, tenemos que estar como protección civil y como primeros respondientes siempre con una mirada hacia adelante, viendo cómo incorporamos la tecnología disponible para salvar vidas. Porque la tecnología salvó a Krishna, no nosotros. La tecnología fue la que salvó a Krishna. Y 2, es que vale la pena hacer todo lo posible por salvar una vida. Quiere decir, nosotros en protección civil, aunque a veces, bueno, no a veces, sino que siempre estamos trabajando en aras de una agenda, ¿no? Una agenda y todas las secretarías, coordinaciones de protección civil dependen del gobierno, son del gobierno y atienden en agendas principalmente ya establecidas. Nunca perder de vista la parte humana. Quiere decir, nunca perder de vista que nos dedicamos a salvar vidas y con salvar una vida, como dice el Talmud hebreo, salvar una vida es salvar un mundo entero. Y entonces nosotros, de verdad, ya nada más con salvar a Krishna, valió la pena haber viajado hasta allá, gastamos lo que tuvimos que gastar, invertimos, nos arriesgamos y gracias a Dios salvamos a Krishna. ¿Sí? Entonces, todos los esfuerzos que hagamos por salvar una vida son importantes. Entonces, aquí hay que poner a un lado un poco lo cuantitativo
y sobre todo irse por lo cualitativo, ¿sí? Y así es en general, o sea, no tengamos que tener estadísticas tanto, no, es que para la inversión y para el costo-beneficio. El costo-beneficio en el rescate y en la ayuda humanitaria no va a nivel estadístico, ¿sí? Sino que salvar una vida vale la pena todo el esfuerzo, ¿sí? Siguiente, por favor. Ella es la mamá, perdón, ella es la mamá, ella que ven aquí en la parte izquierda de la pantalla, ¿sí? Es la mamá de este niño que estamos sacando acá, que no lo vamos a enseñar, pero aquí cuando ven la foto a la derecha, estamos sacando un niño que estaba perdido en un pueblo, esto ya no es en Katmandú, es en Nepal también, pero en un pueblo más lejano, donde se devastó por completo. Vean la destrucción. Entonces sacamos a un niño, nosotros lo encontramos, encontramos la localización y con ayuda del equipo de Turquía sacamos a este niño ya muerto y se lo entregamos a su mamá. Y aquí, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es el aprendizaje? El aprendizaje es que, se los juro, es algo muy personal, es una sensación que quiero compartir de aprendizaje. Que yo tuve que entregar ese niño a su mamá. O sea, yo tuve que entregarle el cadáver del niño a su mamá. Y después de hacer algo así y ver el sufrimiento de su mamá, y ver, o sea, la sensación, el sentimiento que de su madre y de su padre y de su familia y del pueblo que está alrededor de la muerte de este niño, es que nuestra labor tiene que estar muy determinada para no llegar a esto. Quiere decir, no hay que hacer lo posible, hay que hacer lo imposible. O sea, hay que hacer mucho más de lo que hacemos para no llegar a hacer esto. Porque esto, de verdad, ojalá no me toque hacerlo otra vez, jamás. ¿Sí? Porque no me he recuperado, se los juro, de este día que pasé. No, yo no me he recuperado. Imagínense su mamá. Entonces, cuando hablamos de protección civil y cuando hablamos de gestión de riesgos, tenemos que entender esto. Tenemos que entender que si trabajamos mal y trabajamos insuficientemente, esto va a pasar. Y si pasa, ya perdimos, ya perdimos. Y hagamos todo lo que tengamos que hacer para que esto no pase más. Y no me quiero ver romántico ni tampoco dramático. Simplemente lo viví, no lo quiero volver a vivir. Y es por eso que hay que hacer todo lo posible por no volverlo a vivir. Siguiente, por favor. Otra experiencia en Ecuador, ¿sí? Que también estuvimos ahí, que fue sacudido por un terremoto 7.8 grados, ¿sí? Que duró mucho, duró más de un minuto. Y ahí están las víctimas, son 659 víctimas muertas y miles de heridos. Y fíjense, muchos desaparecidos. El caso que también estuvimos ahí con el equipo de rescate. Pudimos con el mismo Live Locator, ¿sí? Y un binomio canino que tenemos, pudimos rescatar 6 vidas dentro de un centro comercial colapsado, ¿no? Pero después, ¿no? Evidentemente vamos con más ayuda y fuimos con un trabajo, y aquí quiero poner en la mesa algo que no se habla mucho, algo que está muy todavía en pañales en México y que es bien necesario, y es el trabajo psicosocial. El trabajo psicosocial a la población. Esto que ven aquí, la foto esta que ven acá, es un libro que desarrollamos y la ponemos a disposición de ustedes. Es un libro que desarrollamos en conjunto con el Estado de Israel y Cadena. Es una metodología para que los niños saquen el estrés postraumático después de algo que les pasó, como un terremoto, ¿no? Niños que a lo mejor no tienen padres, niños que a lo mejor tienen padres, pero el padre no tiene padre. Entonces, quiere decir, en una situación de desastre, en una zona de desastre, donde los niños son muy importantes, ¿sí? Están por aquí, por allá, y hay unos sufriendo más, otros sufriendo menos, pero todos están en un estrés total, ¿no? Entonces, y en un estado de trauma total. No saben ni cómo comer, ni cómo masticar, ni cómo integrar todo aquello que les pasó. Entonces, el trabajo psicosocial es muy importante, porque estos niños van a ser adultos. ¿Qué adultos? Imagínense en una ciudad, ¿no? En Ecuador, donde pues hubo en una ciudad chiquita, son ciudades chiquitas, que ya hubo ahí casi oficialmente 650 metros, quiere decir, hubo más de 1000 muertos ahí, ¿sí? En una ciudad chiquita, quiere decir que de veras el impacto fue muy cañón. Entonces, estos niños van a crecer
Y si no están bien a nivel postraumático, quiere decir que van a vivir, van a tener problemas. Entonces, quiere decir, cuando alguien en una situación de desastre desatiende la parte psicosocial, estamos creando problemas sociales a futuro, muchos problemas y mucho sufrimiento orgánico de la gente, de las víctimas y la gente que acompaña a las víctimas y de las familias de las víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo psicosocial lo quiero poner en la mesa para que podamos agendarlo dentro de nuestro trabajo como primeros respondientes, como gestionadores de riesgo. Tiene que estar metido la cuestión emocional, espiritual, porque nosotros somos, acuérdense, el ser humano es un animal biológico, pero también es un animal espiritual, ¿sí? Y entonces, si nuestra parte biológica está enferma, nuestra parte espiritual se enferma. Y si nuestra parte espiritual está enferma, nuestra parte biológica también está enferma. Entonces, por eso muy bien está hoy tipificado dentro de la resiliencia psicológica. Y a eso me refiero yo, ¿sale? Siguiente, por favor. Ok, México. México 2017, terremoto, ¿no? Ustedes vieron los números, ¿no? Que la verdad es que nos fue más o menos no tan grave como el terremoto del 85, obviamente, pero definitivamente, como dijimos, una vida es una vida y aprendimos muchas cosas, pero les quiero dar el ejemplo, ¿sí? De lo que creo yo que es importante también tener en el radar. Quiero que pongamos en el radar a la sociedad civil organizada. Y si no está organizada, organizarla. Porque en México, y los mexicanos, no nomás en la ciudad, sino a nivel nacional, somos muy dados a ayudar en el momento del desastre. O sea, que decir, todo México salió a ayudar, todo México sale a ayudar. O sea, al mexicano es difícil formarlo en una fila, pero, o digamos, o que obedezca un semáforo, ¿sí? Pero sabemos que sí, por otro lado, cuando hay adversidad, va a sacar todo lo que tiene, todo lo que tiene, ¿sí? Y eso lo sabemos, somos característicos de eso, ¿sí? Es parte de nuestra ADN cultural. Pero aquí el reto es, se los juro, organizarnos. Es decir, hubo muchos problemas aquí, sobre todo en el centro de la ciudad, sobre todo en la colonia Condesa, para los que hayan venido para acá, en la colonia Condesa, la Roma, donde estuvieron la mayor cantidad de edificios colapsados. Imagínense que yo estoy en un edificio y estoy lidiando con miles de personas, miles que quieren ayudar y se quieren subir al edificio y lo único que tenemos que hacer es no subirnos a los escombros, hay gente abajo, ¿no? Y entonces tratando de controlar esa masa de gente que quiere ayudar y que no sabe cómo, pero lo que está haciendo es estorbar, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Porque imagínense, miles de personas sobre un edificio colapsado, eso es por un lado. Luego me bajo porque veo que hay un tráiler, hay unas ambulancias que necesitan pasar, pero hay un tráiler que está obstruyendo la avenida. Y entonces le hablo, me bajo, así, y le digo al chofer, ¿qué tienes ahí? ¿Por qué estás acá? ¿Qué haces aquí? Me dice, no, es que traigo papel de baño. Me dice, traigo toneladas de papel de baño para ayudar. Entonces le dije, hermano, no necesitamos ahorita papel de baño aquí. O sea, en buena onda, ¿no? Entonces, no sé qué empresa mandó toneladas de papel de baño a la zona de desastre, ¿no? Entonces, lo canalicé a un parque que está por ahí como a 5 cuadras. Le dije, ¿sabes qué? Descárgalo en ese parque y luego vemos qué hacemos, ¿sale? Y entonces mandé gente de cadena para que resguarden la carga y para que no se roben todo. Y luego, ¿saben qué? Fue un dolor de cabeza ese papel de baño. Y luego aparte estaba obstruyendo el paso y aparte estaba ocupando tiempo del voluntario y aparte miles de problemas alrededor de ¿qué? Alrededor de qué? De la gente, la sociedad civil con grandes ganas de ayudar, pero no organizada. Entonces, aquí cuál es el mensaje y la propuesta. El mensaje y propuesta es, en el momento de los cocolazos, como se dice, no vamos a poder organizar la sociedad civil. Hay que organizarla antes. Entonces, es labor de gobierno y sociedad civil y sector privado tener mesas de trabajo conjunto previos al desastre, que si en ese estado de preparación y prevención. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengamos acuerdos, para que tengamos protocolos, para que tengamos metodología, para que tengamos sistemas de comunicación, para que tengamos quién hace qué, cómo y cuándo. ¿Sí? En caso de cuándo, qué y cuándo. Entonces, todo eso es bien importante y si no lo tenemos, hay que hacerlo. ¿Sí? Hay que hacerlo y hay que dedicarle tiempo a eso porque todo el tiempo que le dediquemos a
a ese trabajo, lo vamos a bendecir cuando lo necesitemos en la realidad, por miles de razones, que son obvias, que definitivamente a la hora de la hora es tal el caos, es tal la crisis, es tantos actores que hay en el mapeo del desastre, que es imposible para un comandante de incidentes manejar tantas cosas a la vez, ¿sale? Entonces, el trabajo previo, ¿sí?, hace que, obviamente, la realidad sea mucho más manejable. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Ok? Yo no les voy a enseñar a ustedes lo que es, ¿cómo se llama?, la resiliencia. No voy a entrar en definiciones. Lo único que quiero entrar es en que veamos la foto de la derecha del árbol y la foto de la izquierda del bambú. ¿Qué es el bambú? El bambú es un símbolo de resiliencia mundial que propuso Japón. Porque, bueno, el bambú, hay mucho bambú en Japón, pero no es porque sea japonés, sino que el bambú lo que tiene es la capacidad de adaptarse al viento. El viento muy fuerte, como el árbol que vemos acá, ¿sí?, un árbol que no es adaptado, que no es elástico, ¿sí?, que no se puede flexibilizar ante el viento, puede aguantar mucho, pero habrá un momento donde se rompa, ¿ok? Y cuando se rompe, punto. El bambú, por otro lado, ¿qué hace? Se dobla. El bambú se dobla con el viento, ¿sí? Y cuando pasa el viento, solito vuelve a tomar su verticalidad, ¿sí? Y es por eso que es la capacidad de volver a su estado natural. O sea, pero para volver a mi estado natural necesito tener adaptabilidad y flexibilidad, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo hacemos que nuestras comunidades sean resilientes? ¿Cómo hacemos que nuestras comunidades sean adaptativas a nosotros, los humanos, somos muy adaptativos? Nos adaptamos al frío, nos adaptamos al calor, nos adaptamos a todo, ¿sí? Entonces, hagámoslo eso como una doctrina, la adaptabilidad. Y sembremos en nuestras comunidades esa capacidad de adaptarse a los fenómenos perturbados que pueden llegar. Siguiente, por favor. Quisiera recomendarles este libro, que es un libro que se llama El Cisne Negro. No sé quién lo haya leído o no, pero el que no lo haya leído y se dedica a la protección civil o a la ayuda humanitaria o a la resiliencia, simplemente es algo muy importante. El Cisne Negro lo escribió Nicolás Taleb y le puso aquí el impacto de lo altamente improbable. El impacto de lo altamente improbable es un cisne negro, es lo que llama Nicolás Taleb. ¿Qué es? ¿Qué es un cisne negro? Es algo que apareció, ¿sí?, que existió, que existe, pero que no sabíamos que podía existir, ¿sí? Es algo improbable que, por ser improbable, nunca le dimos escenario, nunca lo hicimos realidad. Entonces nos agarró, como diciendo, nos agarró por sorpresa y nos agarró totalmente desprevenidos. Y entonces el impacto es mucho más grande. El impacto de lo improbable es más grande, porque no lo esperábamos. No lo esperábamos. Es como si alguien estás parado así nomás en la calle y llega un amigo de esos pesados y te da un manazo en la espalda y te dice, hola, ¿cómo estás? Y tú no te lo esperabas. Pues hasta el cuello te puede lastimar, ¿no? ¿Sí? Eso es porque no te lo esperabas. No fue tan duro el golpe, no fue tan duro. Si estuvieras en tu posición, ¿no?, de combate, pues no te hace nada ese golpe. Pero tú estás parado en el semáforo y alguien te pega. Entonces, ese es lo altamente improbable. Quiere decir, entonces nosotros tenemos la responsabilidad que ese cisne negro no nos toque a nosotros. Que no tengamos en nuestro sistema integral de riesgos un cisne negro. Que no tengamos cosas que no hemos imaginado y que le hemos dado una hipótesis o supuesta solución. Quiere decir, vayamos un poco más allá, ¿sale? Porque a Japón lo agarró con las manos atadas. O sea, el cisne negro en Japón estuvo muy cañón porque les tocó un terremoto y luego les llegó un tsunami de una magnitud que no esperaban, ¿sí? O sea, el escenario que habían esperado no lo tenía, no era ese escenario. El escenario real fue mucho más grande y poderoso e impactante que el escenario que habían planteado de manera hipotética. Y por eso los agarró de bajada. Quiere decir, subir esos escenarios, abrirnos el espectro de más escenarios y darles respuesta a todas esas cosas, imaginar situaciones y darles un plan de continuidad.
plan de continuidad. ¿Cómo le hacemos para que esto no nos pegue? ¿Cómo le hacemos para que esto no nos pegue? ¿Cómo le hacemos para que esto no nos pegue? Es un trabajo titánico, yo entiendo, ¿sí? Pero lo tenemos que tener en cada municipio, y en cada municipio, y en cada municipio. Imaginar nuestros riesgos, ¿cuáles son? ¿Aquí tenemos terremotos? No. Ok. ¿Tenemos inundaciones? No. Ok. ¿Qué tenemos? ¿Tornados, deslaves? ¿Qué tenemos? ¿Sí? Y entonces, darles un escenario a todo lo que es probable, ¿sí? Y tener luego un escenario para lo que es improbable. Y entonces también lo improbable nos puede pegar. Entonces, creo que es muy importante que tengamos esto. Él pone el ejemplo, fíjense qué ejemplo pone, de las Torres Gemelas. Las torres, el ataque del 11 de septiembre, las Torres Gemelas, fue algo que nadie en Estados Unidos se pudo haber imaginado, ni en el mundo entero. Yo lo viví en vivo en la televisión. O sea, lo vi en vivo en las noticias. O sea, yo tuve el segundo avión que cayó, que se estrelló, ya lo vi en vivo. El primero me hablaron para que ponga la televisión, entonces lo puse. Ese no lo vi en vivo. El segundo sí lo vi en vivo. Y yo, se los juro por Dios, entendí lo que es un cisne negro. Nunca entendí lo que es algo que no esperábamos jamás. ¿Sí? Porque se pensaba que el primer avión era un accidente. El segundo avión es un ataque terrorista. ¿Sí me explico? Entonces nunca nadie se imaginó que iba a haber algo así. Entonces, yo se los pongo en el radar también, se los pongo en el radar, un cisne negro, ténganlo todo el tiempo en la mente, a nivel personal, a nivel trabajo, profesional, siempre tener en cuenta estos cisnes negros para que no nos lleguen. Siguiente, por favor. Ok. Los aprendizajes, bueno, pues ya vimos que el gran objetivo del aprendizaje no es el conocimiento, sino la acción. O sea, lo que yo quiero decir con esto es que hagamos, let's do it, o sea, hagamos cosas nuevas, hagamos cosas mejores, seamos disruptivos, seamos emprendedores, tengamos la osadía de hacer cosas nuevas y de tomar en cuenta lo más importante y darle prioridad a lo prioritario. Entonces, hacer esa incidencia que podamos de verdad lograr objetivos que nos planteamos y seguir por más objetivos y más objetivos, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. No, esta plática no es para que digan, qué padre o no padre, sino para que les ponga a ustedes, es como un trigger, como un detonador, para que ojalá se les haya prendido un foco por ahí de cosas que pueden mejorar, cosas que pueden hacer más, y lo que hacen mejor lo hagan más, y lo que hacen más lo hagan mejor, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esto ya como resumen, aquí tienen importante, como dijimos, para hacer un resumen pequeño, dijimos que alertamientos tempranos, normas de construcción y conocimiento del riesgo, ¿sí? Transferir transferir capacidades a la población, dijimos, muy importante. Luego dijimos en Filipinas el idioma coloquial a la población, estar listos. También nosotros podemos ser víctimas, tener un escenario que no nos agarre un cisne negro, como en Filipinas, es decir, también nosotros estamos como víctimas. ¿Sí? El valor a la vida en Nepal, el valor a la vida. No lleguemos a la situación donde tengamos que dar malas noticias, al revés, ¿sí? Hagamos todo lo posible porque esas noticias no lleguen, esos niños no tengan que morir, y no tengamos que entregarle ningún niño, ninguna madre, jamás, nunca jamás. La población vulnerable dentro de lo vulnerable, la parte psicosocial, a eso me refiero, la parte psicosocial en Ecuador, ¿sí? El papel de la sociedad civil y el sector privado organizado antes de que sucedan las cosas. Siguiente, por favor. ¿Sí? Y para terminar la disertación, es pues esta frase que ya les dije, que creo que yo creo en esto todos los días, y por eso me levanto todas las mañanas, que quien salva la vida es como salvar un mundo entero. Entonces, por eso nuestra labor siempre va a ser relevante, siempre va a ser un reto, siempre va a ser un esfuerzo, siempre tendrá que ser mejor, y todas las áreas de oportunidad que podamos tener, que siempre vamos a tener, deben ser atendidas para que de verdad podamos siempre estar un paso adelante y no un paso atrás. Ese es todo nuestra alma mater, nuestra ADN que tengamos que tener, ¿no? Y pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, maestro Lamiado. En esta videoconferencia hemos visto
el valor del compromiso ante los desastres, la vocación de hacer algo por el prójimo y ayudarlo y apoyarlo. Desde Protección Civil tenemos esta visión en cada uno de nuestros municipios, desde cada una de nuestras oficinas. Esta es una gran lección de vida. Agradecemos mucho su apoyo, maestro. Asimismo, vamos a hacerle entrega de un reconocimiento, se lo vamos a enviar por correo. Y bueno, le agradecemos mucho esta También me gustaría comentarle si nos puede decir algo sobre cómo ha cambiado el COVID a la acción que hace actualmente Cadena. Muy bien, muy bien. El COVID justo fue un cisne negro. Qué bueno que me preguntas. El COVID fue un cisne negro. A nadie nos esperamos un COVID. Nadie en el mundo se esperaba un COVID. Entonces, fue un cisne negro que nos tocó a todos mal parados. Cadena se tomó un tiempo, se tomó unos 10 días, más o menos, de puro análisis, pláticas, juntas, escenarios, lluvia de ideas. Trajimos expertos, no sé, a nivel internacional, para encontrar nuestra teoría del cambio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que necesito hacer ahora como ONG humanitaria? Entonces, nuestra teoría del cambio es que si no hago nada, la teoría del cambio es muy importante, es decir, si yo no hago nada, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, o sea, si existe cadena o no existe cadena, ¿cuál es la diferencia? Yo siempre quiero hacer una diferencia, no quiero hacer trabajo que no es necesario o que no es útil, ¿no? Entonces, nos tardamos 10 días en silencio, en silencio. Y analizando, hasta que en 10 días sacamos nuestro proyecto de trabajo, que duró más de 8 meses de trabajo. ¿Sí? Muy, muy, muy cañón, que fue muy fuerte y decidimos como humanitarios salir a campo desde el principio. O sea, para nosotros ser humanitario es lo mismo que ser soldado. Solamente nosotros no necesitamos armas y no vamos a matar, sino vamos a salvar vidas. Pero es el mismo espíritu de idealismo, de compromiso social que un soldado que se arroja y está dispuesto a todo, es exactamente lo mismo que un humanitario debe de tener. Entonces salimos a campo, recaudamos millones ¿cómo se llama? De pesos que traducimos en miles de kilos y toneladas de ayuda humanitaria y estuvimos haciendo muchas acciones. Estuvimos trabajando con la base más amolada de la pirámide, ¿sí? En cuanto a nivel económico, dándoles comida, ¿sí? A todos estos sectores que de verdad no tenían cómo ni para cuándo. Y entonces estuvimos repartiendo mucha ayuda humanitaria en ese sentido, asistencia humanitaria. Estuvimos haciendo programas para adultos mayores, seguimiento y acompañamiento a adultos mayores, por teléfono, por Zoom, increíble, por estos adultos mayores que están solos, que no tienen nadie que les ayude. Les pegamos un voluntario para que sea su amigo, tutor, paño de lágrimas, asesor, cibernético, lo que ustedes quieran. Fueron de todo, psicólogo, de todo. Luego hicimos una plataforma que se llama Call, que la pongo a su disposición, que se la pongo ahorita a su disposición, porque es una plataforma que hicimos para ayuda psicosocial a todo el mundo, donde teníamos atrás de Call 100 voluntarios profesionales entre psicólogos, guías espirituales, ¿sí? Y trabajadores sociales para darle ayuda psicosocial a la gente, ¿no? Entonces, impresionante. Y orientación médica. Entonces, ese programa sigue vigente, nada más ya no lo estamos dando a la población, pero sí lo estamos dando, lo cambiamos después ya del auge de esto, y lo cambiamos hacia el personal, por ejemplo, de protección civil, que está trabajando todo el tiempo en un estrés total y que pueda tener un desahogo psicosocial. ¿Sí? Entonces, se lo pongo a su disposición para que lo pueda poner a disposición de su gente, toda su gente, porque es importantísimo. Eso es por otro lado. Y trabajamos, luego empezó, bueno, hicimos miles de cosas, y luego lo más interesante es que empezó la temporada de lluvias y huracanes. Y entonces tuvimos que, ahora sí que hacer todo al mismo tiempo. Los riesgos sistémicos, ¿sí? Nos llegaron, o sea, tenemos COVID y teníamos huracán y deslave, y inundación y bla, 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 al mismo tiempo. Entonces activamos todo lo que siempre activamos y más, pero con una situación de COVID, ¿no? Entonces estuvo muy challenging, o sea, fue muy retador, pero creo que hicimos muy buen trabajo en toda la República Mexicana y así estamos hasta el día de hoy, o sea, es como un trabajo titánico. Entonces creo que el COVID a nosotros lo que nos hizo es que de verdad nos puso a prueba y esa prueba nos hizo crecer bastante, en capacidades, en aprendizaje, en posibilidades, en musculatura, en todo, en alianzas, hicimos alianzas por todos lados, sector privado, fundaciones,
obviamente protección civil, estatal, municipal, federal, you name it, ¿no? O sea, como todo lo que conlleva la ayuda. Y estamos muy orgullosos de eso, la verdad, estamos muy, muy orgullosos de todo lo logrado. Muy bien, pues muchas gracias. En nombre de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado de Chihuahua, le damos las gracias por habernos apoyado con esta videoconferencia. Gracias. Gracias a ustedes y mucho gusto y hasta luego. Este es el reconocimiento, el que le vamos a enviar. Gracias. Gracias, hasta luego.